Salud por la higiene digital. ¡Salud! Oye, Mar, siento que este tema ya nos venía persiguiendo hace tiempo y justamente con lo que acaba de pasar hace unas semanas en México, ahora sí o sí es urgente hacerlo, porque no es que los niños estén buscando noticias de guerras o pandemias en la tele, sino que les aparecen. Les sale en la tele mientras están desayunando, en el celular, cuando alguien abre redes, en YouTube, incluso cuando están viendo caricaturas. Y lo más como impactante es que muchas veces creemos que como los niños no preguntaron nada, pues no les pasa nada. Y vivimos en una época donde la infancia ya es parte de la vida adulta. Antes los niños no tenían acceso a toda la información. Ahorita un niño de 6 años ya vio imágenes de guerra, de violencia, de ataques, antes que casi saber abrocharse los tenis. O sea, está impresionante. Y eso no es tanto como que, ay, los papás son irresponsables. No, es porque el mundo digital no distingue edades. O sea, a mí también me pasa de que a veces estoy viendo algo y me salen imágenes que de verdad me impactan, que yo no quería ver, que me enojan, que me pongo sensible. Imagínate en un niño. Claro, y a ver, exacto, lo que acabas de decir, y no es apaga todo y vete al monte, sino es entender qué está pasando en su cerebro y nosotros como adultos, cómo los podemos ayudar para amortiguar el impacto. Por eso el episodio de hoy se llama Infancia Digital Temprana. ¿Qué pasa cuando ven contenido de adultos antes de la adolescencia y cómo amortiguarlo emocionalmente? Y lo que vamos a hacer es desmenuzar lo que pasa cuando ven noticias de guerras, pandemias, tragedias que su cerebro todavía no pueden procesar y cómo acompañarlos para amortiguar eso que sienten. Sí, también vamos a hablar de qué dice la ciencia acerca del acceso a la información a temprana edad, sin filtros, porque pues pueden ver lo que sea. También cómo lo interpreta el cerebro infantil y qué herramientas podemos usar para que los niños no se queden atrapados en las imágenes que vieron, porque eso es lo que más impacto tiene en ellos, las imágenes. Sí, exacto. O sea, de hecho, escucha este dato. El cerebro infantil no distingue bien entre lo que está pasando cerca y lo que está pasando lejos. Híjole. Cuando ve muchas veces una imagen. Entonces, es decir, imagínate que un niño está viendo muchas escenas de guerra en la tele, pues su sistema nervioso se va a activar como si la guerra estuviera pasando aquí en la esquina, aunque el niño esté sentado en su casa y eso que está viendo esté pasando a miles de kilómetros. ¡Qué fuerte! Y sí, pues sí, para ellos está pasando afuera de su casa, o sea, Exacto. peligro andante. Porque lo está viendo una y otra vez. Entonces su cerebro y su sistema nervioso es el que se activa como manera de alerta de que algo de verdad está pasando. Oye, y sí, también hay estudios que dicen que niños que están viendo constantemente noticias negativas aumentan sus niveles de cortisol. Aunque ellos te digan de que, ay, no pasa nada, todo está bien. Claro que en su cuerpo está pasando 1000 cosas. Y ok, puede que tú lo veas bien, pero esto le puede afectar en su sueño, en su juego y cómo se comporta. O sea, sí tiene un efecto muy fuerte en ellos al estar viendo noticias así. Porque, a ver, es lo que dije hace rato. Si a nosotros nos afecta y tú estás consciente de todo, sabes dónde está pasando, sabes perfectamente la información, exacto, el contexto. Ellos no. Imagínate cómo les afecta a ellos sin saber nada, nada más estar viendo y viendo y viendo eso o escuchando. Olvídate. Sí, porque el cerebro infantil está diseñado para aprender a través del juego y de la experiencia directa, no para ver noticias de tragedias globales. Además, el niño cuando las ve, las toma literalmente, porque obviamente no cuenta con un contexto político, no cuenta con un contexto a lo mejor geográfico y mucho menos histórico. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño va a empezar a creer pues que el mundo es un lugar inseguro y obviamente no va a ir contigo y te va a decir, mami, el mundo es un lugar inseguro, tengo miedo. Pues claro que no, va a empezar con actitudes tipo ansiedad persistente, recuerdos intrusivos, dificultad para dormir, a lo mejor más miedo para despegarse de ti o preguntas repetitivas tipo, ¿eso nos puede pasar a nosotros? ¿Estamos en peligro? Entonces, sí, es bien delicado el que los niños vean noticias fuertes. No tienen la edad ni la capacidad de procesar esa información que están viendo. Aunque nosotros pensemos que no pasa nada porque no preguntaron, sí pasa. También algo clave es que los niños se quedan atrapados en la imagen, o sea, eso es el impacto que ellos tienen, porque sí, ok, están explicando a lo mejor en la tele o donde lo estén viendo en YouTube lo que está pasando, pero ellos no están escuchando. Ellos ya al momento de ver ya fue un impacto en ellos que no van a escuchar y simplemente ya se quedó eso dentro de ellos, eso que les está afectando. Y esto porque en la infancia predomina la experiencia sensorial, el razonamiento todavía no está al 100% desarrollado, o sea, no es como que ellos
ellos piensan, procesan, no va por ahí. Entonces se quedan afectados por la imagen. Aquí yo siento que lo importante es estar súper atentos con lo que ven los niños, porque después tú le puedes explicar, pero el impacto ya estuvo. Claro que la explicación ayuda, porque pues bueno, si ya lo vieron, claro que explícale, pero ya estuvo ese impacto en él, ¿sabes? Entonces yo creo que, ok, a veces sí es difícil el estar 100% viendo lo que está haciendo el niño, pero a lo mejor limitar el acceso, poner, no sé, YouTube Kids, ¿sabes? Como que cierto contenido que sea nada más para ellos. Si tú no lo puedes estar viendo, que haya una manera para que tú sepas que no se va a pasar otros contenidos que no son para su edad. Oye, y los niños pequeños tienden a llenar los vacíos de información con fantasía. Entonces, cuando no entienden algo, el niño llena esos huecos, pues, con su imaginación. Y muchas veces esa historia que ellos se hacen es mucho más aterradora que lo que a veces está pasando. Pues claro. Entonces sí, o sea, también cuidado con eso. Por eso no preguntan los niños, porque ellos empiezan a hacer sus historias que terminan siendo más aterradoras. Es que sí está muy cañón y ahí es cuando el contenido adulto sin acompañamiento se puede convertir en ansiedad silenciosa, porque, a ver, el niño si no te dice nada porque se quedó impactado y ya se quedó con esa imagen y tú lo ves ansioso, pues ni sabes de dónde viene, porque no sabes qué está viendo el niño. Me acuerdo también que pasó esto con mi sobrino, que fue a casa de un amiguito, entonces como que estaban viendo YouTube y así, y como que sí eran videos de niños, pero había como un mono que salía muy horrible, ¿sabes? Como que a mitad de los videos. Ah, ya. Sí, entonces como que me acuerdo que llegó mi sobrino con mucho miedo, güey, o sea, era como, no, pues es que vi esto y tenía demasiado miedo cuando estaba más chiquito. Entonces ya mi hermana le explicó que, a ver, no pasa nada, es un mono, no existe, está creado con inteligencia artificial o X, ahí ya le dio su choro, ¿verdad? Pero ahí me puse a pensar y dije, ok, ¿qué si mi sobrino no hubiera dicho? ¿Sabes? Que se hubiera quedado con esa imagen de ese mono horrible y que hubiera llegado y pues bueno, me van a regañar si vi algo que no debí. No sé. meses sin dormir el pobre Imagínate. niño. O sea, pobrecito. Sí, ahí porque pues él sí lo expresó, pero cuando no lo expresan, qué difícil, o sea, qué fuerte que se queden con eso. Oye, sí, ahorita que estabas contando eso me acordé de una que a mí me pasó de chiquita. Haz de cuenta que me fui de viaje, estaba en primaria, no me acuerdo en qué grado. Estaba en primaria, me fui de viaje y iba a haber un huracán a donde nos fuimos, pero un huracán X, lluvia. Pero a mí me dijeron huracán, que iba a haber huracán. Pero yo no iba con mis papás, yo iba tipo de invitada. Ay, Entonces, no. yo empecé a escuchar los adultos que decían que el huracán y que venía en la noche, no sé qué. Yo me puse súper mal porque tenía mucho miedo. Dije, pues va a venir un huracán, ya nos vamos a morir. Y nadie me explicaba. Y claro que yo preguntándole a alguno de los adultos que había ahí de que, ¿pero qué va a pasar? Nada, no va a pasar. Pero no me explicaban que nada más iba a ser a lo mejor una lluvia. Y ya, o sea, nada más me decían nada, tú duérmete. ¿Tú crees que dormí esa noche? Oh. Dormí llorada, aterrada. Aparte estaba lejos de mis papás y no fue una noticia de guerra, ni de pandemia, ni tragedia global, pero fue una noticia que no me dieron como ese cierre y yo me asusté muchísimo porque le dices a un niño chiquito huracán y pues ¿qué piensa? Claro, desastre. Todo se va a destruir Sí. y porque estamos aquí en el departamento tan tranquilos. Entonces yo estaba aterrada y sí, o sea, ahí yo creo que ahorita estoy haciendo el clic de, sí es cierto, qué importante cómo lo toman los niños las noticias y cómo nosotros tomamos las noticias. No es igual, no procesamos igual. Definitivamente. Pero Mars, pues bueno, tristemente esto no pasa en situaciones extraordinarias. En México, lamentablemente, cada vez estamos viendo más noticias de guerras, de destrucción y cosas que nos duele el corazón. Sí, imagínate esta escena, una mamá que está cocinando y tiene las noticias de fondo y están hablando de guerra, ya sabes, son imágenes así de ataques, violencia, todo muy fuerte. Y está el niño jugando con los carritos en el piso. Y obviamente pues la mamá no se está dando cuenta ni que está viendo ni que está escuchando el niño, ¿verdad? Pero claro que el niño está escuchando y de repente se echa miradita a la tele. Y ya la mamá cocina y todo bien. Y luego llega la noche y el niño empieza de que no, me da miedo, no quiero dormir, hay un monstruo en mi casa, en mi cuarto. Entonces la mamá dice, pues, ¿qué onda? No entiende qué está pasando. Y lo que pasó fue que en la tarde que estaban las noticias, se prendió su sistema nervioso por estar viendo todas esas imágenes y no se ha podido calmar. Entonces ahí es cuando, pues sí, ok, lo estás haciendo como normal, estoy cocinando yo, escuchando las noticias, pero hay que ser conscientes que ahí está el niño. Los niños están viendo, los niños están escuchando y claro que afectan este tipo de noticias. O sea, siento que sí tenemos que ser súper cuidadosos con qué ven y qué escuchan, porque ellos todo lo van a agarrar y a veces, tipo en este ejemplo que di, a lo mejor él tampoco sabe ni de dónde viene, ¿sabes? Pero desde ese momento empezó su ansiedad y su miedo.
O el típico caso de que van en el carro escuchando las noticias y de repente el niño pregunta, ay, ¿qué secuestro? Y entonces alguno de los adultos dice, nada, mi amor, no es nada, tú aquí estás bien, no tienes de qué preocuparte. Y pues ahí el niño va a empezar a pensar de que, ¿qué es eso de secuestro tan grave que ni siquiera me lo pueden explicar? Híjole. Entonces es como lo que yo te contaba, te dejan a medias, entonces es algo tan grave que prefieren no decirme. Y entonces ahí, como ya dije, empieza tu imaginación de niño a crear una realidad mucho más aterradora de lo que es. Entonces tampoco el chiste es como esconder la realidad, porque no se trata de esconderla, sino más bien de explicarles a su nivel sin causarles miedo. Eso es clave, exacto, con sus palabras, cómo manejarlo para poderles explicar, pero diciendo la verdad y sin ocultar, porque ahí es cuando ya, pues claro, o van a investigar por su lado, le van a preguntar al amiguito o con su imaginación y ahí pues no vas a querer eso. Exacto. Ok, entonces no se trata de vivir desconectados y que tu hijo no vea nada, se trata de pasar a que si lo ve, lo procesamos juntos. Entonces yo creo que ya es importante empezar con las herramientas, ¿cómo ves? Sí, mira, la primera herramienta sería cerrar la historia en voz alta, porque muchas veces los noticieros dejan finales abiertos y el cerebro infantil no procesa muy bien los finales felices. Entonces, cuando vea una noticia, tú cierra la narrativa y le puedes decir cosas tan sencillas, por ejemplo, eso pasó muy lejos de aquí, o adultos ya se están encargando de eso, o aquí estamos a salvo. Entonces, no lo dejes al aire. El decirlo en voz alta baja los niveles de ansiedad mucho. La siguiente estrategia que les recomiendo es la de higiene emocional, y esta trata de poner reglas claras en la casa. Es decir, las noticias fuertes no se repiten frente a los niños, no se ve el mismo video más de 5 veces, no se dejan las noticias todo el día de fondo, porque el cerebro infantil interpreta la repetición como magnitud de peligro. Híjole. Entonces, una vez es información, 5 veces es amenaza continua. Híjole, está cañón eso. Cañón, entonces hay que aprender a tener una higiene emocional digital. Se oyó medio extraño, pero sí, o sea, una higiene emocional digital. Me encantó esa. La tercera herramienta es regulación corporal inmediata después de ver una imagen fuerte. Aquí hay que evitar el preguntarle, ¿te dio miedo? Y mejor primero regular el cuerpo. Podemos darle un abrazo por 20 segundos, hacer respiraciones juntos, o a lo mejor también que hace movimientos del cuerpo para que salga la emoción. Uno que me encanta es tipo shake, Ajá, ¿sabes? sí, de que sacudir todo el cuerpo. Ándale, sacudir todo el cuerpo para que salga la emoción. Eso es súper valioso para los niños y también para adultos, ¿eh? Cuando le haces así y sacas toda la emoción consciente, ayuda mucho. Esto porque lo que queremos es que el cuerpo salga del estado de alerta. Por eso primero se regula el cuerpo y luego se explica lo que vio. Y por último, la cuarta herramienta es devolverle el control al niño, porque una vez que vieron estas imágenes y tiene ese impacto tan fuerte en ellos, aquí es como devolverles esa sensación de control, que ellos se tienen el control y están seguros. Aquí podemos a lo mejor cocinar algo juntos, planear algo para el día siguiente, a lo mejor salir al aire libre y jugar, ordenar un espacio, como que ciertas cosas que él sepa que tiene el control de sí mismo. Y ahí el mensaje es, claro, el mundo puede tener cosas difíciles, pero aquí tenemos seguridad y tenemos control. Eso es muy importante para ellos. Creo lo más importante es entender que no es exageración. En verdad el cerebro del niño procesa de diferente manera y que acompañar no significa explicar todo, sino es brindarle seguridad. Exacto, y la infancia digital no va a desaparecer, pero lo que sí podemos controlar es cómo la viven nuestros hijos. No podemos controlar todo lo que el mundo muestra, pero sí podemos ser ese filtro emocional que lo traduce. Y no se trata de ocultar la realidad, sino de acompañarlos sin quitarles esa sensación de seguridad. Esto fue Crianza sin Guión, donde criar es amar y también regular lo que ven para proteger su salud emocional.